Observa todas las expresiones. Ellas tienen en común que son fracciones, tales que el denominador tiene radicales. La racionalización del denominador es el proceso en que se obtiene una fracción equivalente, sin radicales en el denominador. Hay una convención de expresar las soluciones con el denominador racionalizado. Así, por el solo hecho de poder confirmar tus respuestas, debes saber hacer este proceso. La racionalización interviene en el proceso de simplificación de expresiones con radicales. También estos procedimientos se necesitarán en cálculo. La recomendación más general para racionalizar el denominador de una expresión se basa en que al multiplicar la expresión por 1, ese 1 escrito como una expresión conveniente por esa misma expresión, recuerda que A entre A es 1, no alteramos la expresión. Luego efectuamos la multiplicación de fracciones. Así que estás viendo que estos pasos los podemos abreviar, multiplicando el numerador y multiplicando el denominador por la expresión conveniente. Finalmente, al hacer la multiplicación del denominador, nos conducirá a una expresión sin radicales en el denominador. Por eso, la expresión conveniente la llamaremos la expresión racionalizante. Si hay una expresión racionalizante, ella depende en gran medida del número de términos y de los índices de los radicales del denominador. Fíjate, este grupo está conformado por expresiones cuyos denominadores tienen dos términos, denominadores que son binomios, con raíces cuadradas. ¿Cuál otra expresión tiene binomios en el denominador? Esta otra, pero con la característica que el índice del único radical es 3. El denominador de esta otra expresión es un monomio, con una raíz cuadrada. La de esta otra expresión también es un monomio, un solo término, pero el índice del radical es 3. Esta otra expresión también es un monomio, y el índice de la raíz es 5. En este grupo tenemos monomios en el denominador. También, como estás viendo, pueden existir denominadores con 3 términos, o más. Dependiendo de la situación en que estemos, se recomendará la expresión racionalizante. Nosotros en este video veremos cómo racionalizar el denominador, en el caso que éste sea un monomio, indicándote cómo obtener la expresión racionalizante. Vamos a racionalizar el denominador de esta expresión, es decir, expresarlo de manera equivalente pero sin radicales en el mismo. Lo primero que tenemos que observar es que en el denominador tenemos un monomio. Para reescribir esta expresión con el denominador racionalizado, recuerda, sin alterar la expresión, pensamos que lo multiplicamos por 1, pero ese 1 escrito como raíz de x sobre raíz de x. ¿Por qué raíz de x? Mira lo que haremos. Efectuamos la multiplicación de fracciones. Aplicamos la definición de exponente en el denominador. Tenemos la misma base 2 veces. Es el cuadrado de raíz de x. Hemos provocado el exponente 2, que permitirá simplificar el radical. Hemos multiplicado numerador y denominador por la expresión racionalizante, que al aplicar la definición de exponente, completó el índice de la raíz para poder simplificar. Hemos expresado 3 sobre raíz de x como una fracción sin radicales en el denominador. Se dice que hemos racionalizado el denominador. Vamos a racionalizar el denominador de esta otra expresión. Lo primero es identificar el número de términos del denominador. Un solo término. El denominador es un monomio. Recuerda, nuestro objetivo es conseguir una expresión equivalente, sin radicales en el denominador. Así, para recordarnos que no podemos alterar la expresión, la multiplicamos por 1
ese 1 escrito como un radical sobre ese mismo radical. Un radical con el mismo índice del denominador. En el radicando escribimos una potencia con la misma base, pero un exponente conveniente que nos permita simplificar el radical. En este caso, el que complete 5, el índice de la raíz. Al exponente 2 le falta 3 para completar el índice de la raíz. Así que multiplicamos por raíz de x al cubo sobre raíz de x al cubo. Efectuamos la multiplicación de fracciones. Efectivamente, al pensar en el principio fundamental de las fracciones, vemos que esta expresión es equivalente a la original, ahorrándonos las líneas intermedias. Así que en el caso que tengamos un monomio en el denominador con un solo radical, podemos de una vez multiplicar numerador y multiplicar denominador por un radical con el mismo índice, con radicandos, potencias con las mismas bases que permitan la simplificación del radical. Veamos un procedimiento para simplificar. Se basa en que raíz enésima de b a la n es, bajo ciertas condiciones, igual a b. Entonces primero aplicamos la propiedad del producto de raíces en el denominador. Es la raíz del producto. Ahora aplicamos la propiedad del producto de potencias con la misma base. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Ya podemos simplificar. Hemos obtenido una expresión equivalente al original sin radicales en el denominador. Hemos racionalizado el denominador. Racionalicemos el denominador de esta otra expresión. De nuevo estamos en el caso de un denominador que es un monomio, es decir, un solo término. En este caso tenemos en el denominador un radicando, que es una potencia, con exponente mayor al índice de la raíz. Ten presente que un radical de una potencia se puede simplificar en el caso que el exponente sea múltiplo del índice de la raíz. Lo podemos justificar por varios procedimientos. Uno muy cómodo es pasar a la notación de exponente racional. Simplificar entonces la fracción. Se va a poder porque el numerador es múltiplo del índice de la raíz, quedando siempre un entero. Recuerda que el índice pasa al denominador. Como estás viendo en el caso que el exponente sea un múltiplo del índice de la raíz, la expresión es equivalente a una sin radicales. Empezamos de una vez la racionalización multiplicando numerador y multiplicando denominador por la expresión racionalizante. En este caso, un radical de índice 3. El radicando una potencia con la misma base y el exponente, el que complete el siguiente múltiplo de 3 después de 7. El siguiente múltiplo de 3 después de 7 es 9. A 7 le falta 2 para completar 9. Ya tenemos en el numerador y en el denominador la expresión racionalizante. Ahora, ¿sabes cómo seguir? En el denominador aplicamos la propiedad del producto de raíces con el mismo índice. Es la raíz del producto. Continuamos aplicando en el radicando del denominador de la expresión obtenida la propiedad del producto de potencias con la misma base. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Finalmente simplificamos el radical del denominador. Lo podemos hacer pasando el radical a la notación de exponente racional. Y simplificamos la fracción. Aprovechamos de reescribir el numerador aplicando la propiedad del producto de raíces. Hemos obtenido una expresión equivalente a la original sin radicales en el denominador, logrando el objetivo propuesto.